Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Surf and Deals. Hoy día tenemos un invitado especial, Luis Enrique, una persona diagnosticada con depresión y el mar lo curó. Ven, acompáñanos a ver esta triste historia. Luis, quiero que la gente te conozca. Por favor, háblanos de ti. ¿Qué tal, Guillermo? Mira, yo soy ingeniero de sistemas, llevo ya laborando hace casi 9 años de experiencia. Me especializo más que nada en banca y pues tengo 29 años, entonces prácticamente todos mis 20 me he encargado de trabajar sobre eso. Oye Luis, tú me contabas que en el pasado te han diagnosticado con depresión severa. ¿Es correcto? Sí. Sí, precisamente yo tuve que acudir a un psiquiatra para llegar a esa conclusión, pero no es fácil llegar a ese diagnóstico, ¿no? Uno cree que simplemente te sientes triste, o que estás apagado, que tu luz está empezando a agotar, pero bueno, o sea, todo esto es un acumulado de muchas cosas que me han ocurrido en el pasado. Para empezar, de niño he tenido una infancia muy bonita solo con mi madre. Digamos, mi papá nos dejó cuando yo tenía casi, 8 años. Él iba a trabajar muy lejos a la selva. Yo tenía una esperanza de que él vuelva y volvió, pero con otra familia. Entonces yo vivía con un dolor, un resentimiento, creyendo que yo había ocasionado que mi papá se separara. Claro. Y mi papá tenía un nuevo hijo, entonces yo creía que, que ese niño me había reemplazado. O sea que ahora en el presente, pues yo lo quiero mucho a mi hermano. Seguro que en algún momento verá este video y sabe que lo quiero mucho, que lo aprecio. Pero en ese tiempo yo sentí un malestar. Era joven, inexperto. Teníamos problemas económicos precisamente por eso, y yo lo único que quería era ser futbolista y salir de la pobreza. Claro. Creo que ese pensamiento de muchas personas en el país, ¿no? O sea, tú dices, quiero superarme, a como dé lugar, yo no sé cómo, pero lo hago. De repente hay personas que viven peores situaciones que las mías, estoy totalmente seguro. Yo no tenía una casa, gracias a Dios mis abuelos tenían una casa en la que me dieron techo, lo que siempre voy a estar agradecido. Y mi abuelo se comportó como un padre para mí, entonces gracias a Dios tuve esa figura paternal, pero por parte de mi abuelo. ¿En qué momento tú sentiste que no podías más contigo, con tu vida? Cuando yo comencé a trabajar, por algún motivo, de salud, dejé el sueño de ser futbolista y le dije a mi mamá, quiero ser ingeniero. Y solamente me enfrasqué en eso. Quiero salir adelante. Cuando terminé la carrera, empecé a trabajar, recuerdo, en el Ministerio de Trabajo en ese tiempo. Mi único objetivo era, yo quiero ser programador y no voy a descansar hasta lograrlo. Okay. Y me amanecía practicando hasta que se me dio mi oportunidad. Logré ser programador web y seguía practicando hasta que logré salir de ese cascarón. Y luego fui yendo para especializarme en banca y tal, pero la carga de responsabilidad cada vez va aumentando. Ya no solamente eres programador, sino que te asignan a alguien para que tú lo lleves como un pupilo. Ya no solamente llevas este proyecto, sino que en una consultora te llevan de este proyecto, terminas ahorita, te mandan un taxi, te vas al otro y resuelves ahí. Esta semana estás en este proyecto. Que mucho pasa a la gente, ¿no? Y no se dan cuenta hasta que están asfixiados y ahogados y metidos en un hueco. Por supuesto, cuando tú escuchas a alguien que vive en provincia y viene a Lima y tienes una conversación, te dicen, yo me he dado cuenta que Lima va muy acelerada. Tú no lo entiendes en ese momento porque prácticamente vives en la ciudad y estás corriendo. No te das cuenta que eso está ocurriendo. Entonces, el trabajo cada vez se volvía más intenso y yo también con mis, aspiraciones de querer ganar más, ser mejor ingeniero,
quiero salir de esa pobreza que ya aún ya no existía prácticamente, porque yo ya trabajaba, ya podía solventarme a mí mismo. Y ese momento en el cual tú caíste en la profundidad de tu mente, ¿cómo fue? Es así, porque llegué yo a pasar ya al BCP en ese tiempo y ya tenía una carga más grande de personas. Ya éramos 27. Yo ya casi no dormía. Prácticamente el banco sí se preocupa por uno mismo, pero es uno mismo el que da el 1000% y llega a un estado en el que sobrepasas los límites de la salud. Uh-huh. Entonces empecé a sentir hormigueos, ya no dormía, me empecé a saturar, algunas cosas ya no salían como uno desea y uno entra en un estado de frustración. ¿Qué sentías? Sentía que no hacía las cosas bien, aunque me salían las cosas bien. Sentía que no tenía éxito, pero sí tenía éxito. Simplemente empecé a divagar en mis propios pensamientos, porque ya mi mundo era solamente el trabajo, vivir para el trabajo. ¿En qué momento sentiste que ya estabas bien deteriorado? Yo empecé a sentir una tristeza muy intensa. Todo lo que ya te he contado del pasado de mi infancia, cómo empecé a trabajar, etcétera, hasta que logré ingresar a mi último trabajo, se acumuló. Es como si una bola de nieve gigante que ya venía arrastrando ya superó su peso y ahora se está viniendo a contar. Uh-huh. Entonces yo ya no me sentía bien conmigo mismo. Me di cuenta viéndome al espejo que ya había engordado. De lo que flaquito que era, yo ya estaba bien gordito. Fui al médico y me dijeron que estaba con hígado graso, y tengo familiares que han tenido cáncer al hígado, diabetes. Entonces me empecé a preocupar, las cosas iban cada vez en picada, y luego de la nada empecé a pensar en la muerte. Yo en ese momento, hasta ese entonces, yo creía que las personas que se suicidaban por ese tipo de problemas mentales, simplemente no pidieron ayuda o digamos eran cobardes, decía. Pero cuando te pasa, tú ya no eres consciente de lo que piensas. Claro. Tú estás en automático. Tu cerebro te dice, ¿sabes qué? Tú no le sirves a nadie, a ti nadie te quiere, tu equipo no te responde, mira, esa persona te miró mal, y entonces empiezas a sabotearte. Claro. Y es como que tú mismo, tu esencia, tu yo real se diluye, se empieza a deteriorar. Ya no eres tú. Eres una persona que solo está viviendo automáticamente. ¿Qué es lo que peor pensaste? Recuerdo que yo ya lo había conversado con unos amigos. Es más, a mi equipo yo siempre les decía, chicos, miren, me siento muy triste. Creo que tengo depresión, pero no está diagnosticado, chicos. Los chicos me escuchaban, sí, de repente por respeto, pero a nadie se me acercaba a decirme, oye Luis, mira, yo tenía un caso de depresión y puedes superarlo así. Nadie. A mi familia yo le contaba, le llegué a contar, mira, mamá, hermana, inclusive un día llorando les dije que tenía miedo de morir. Y mi mamá se iba a Colombia y ella no quería irse. Yo le dije, mamá, la divierte. Y ese día que ella se va, desperté de un sueño muy fuerte, fui al baño y en mi cabeza yo escuchaba, hazlo, mátate, hazlo. Y en ese momento tuve miedo. En ese momento supe que necesitaba ayuda profesional. Entonces hablé con una amiga que era psicóloga y me dijo, Luis, lo que tú necesitas ahora es un psiquiatra. Me contactó con un señor. Estabas en el pico más alto ya. Yo estaba pensando en darme un tiro y decía, pucha, pero ¿dónde consigo un arma? Veneno, no, pero me va a doler el estómago. No sé, el tren, pero ya había visto un caso en el que el chico sobrevivió. Yo ya estaba pensando en cómo hacerlo. Ya estabas planificando tu muerte. Y ya la anunciaba, porque yo recuerdo que a veces tenía reuniones con mi equipo y les decía, chicos,
ustedes no saben lo que tienen este día que lo pierden, chicos, valoren a su familia, chicos, siempre les daba mensajes de ánimos, sí, Tratando de animarte a ti mismo. tratando de, claro, como hablar, yo me hablaba a mí mismo, pero diciéndole al resto. Y a mi mamá yo le decía, mamá, si yo un día no estuviese, yo quiero que tú seas feliz. Joder, tío, qué Entonces, fuerte. era fuerte. La cosa es que contacté con el psiquiatra. El psiquiatra me dice, ¿sabes qué? Sí, me dio una receta, tenía antidepresivos, unas gomitas para dormir porque Melatonina. melatonina. Y Muy buenas las melatoninas naturales, ¿no? a decir verdad son muy buenas. Es más, Son creo naturales. creo que es una hormona, no sé. Por lo que yo sé, la melatonina lo segrega tu mente, tu cerebro a partir de las 9 de la noche para que puedas descansar. Claro, y cuando hay un déficit de eso, Correcto, pierdes muy bueno. el sueño o algo así. Yo no soy médico, pero bueno, algo así entendí. Y en el diagnóstico decía depresión y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces yo no entendía por qué yo hablo, porque las personas que seguro me conocen y estén viendo esto, ellos saben que yo hablo. Y no hay quien me detenga porque sufro de TDA. Entonces, bueno, decir sufro suena mal, ¿no? Porque en realidad yo convivo con ellos y me gusta. Pero yo soy una persona bien tímida, muy tímida. Yo así, conozco a alguien nuevo, bien difícil que le hable por mi propia iniciativa. Pero como tengo TDA, me impulsa a hablar porque no puedo estar quieto. Entonces yo digamos, yo ya había anunciado ya mi muerte, empecé a tomar los antidepresivos y no funcionaba. Entonces yo soy una persona religiosa, yo soy evangélico, creo en Dios. Todo ese tiempo en el que poder de la fe. Así es, todo ese tiempo en el que yo estaba pasando por esto, le oraba a Dios todas las noches: Dios, por favor, ayúdame, porque tengo miedo. Dios, ayúdame, tengo miedo. Todos los días en la mañana y en las noches leía mi Biblia. Pero ese sentimiento no se iba. Porque tienes que, lo que pasa y lo dice la Biblia, tú eres la salvación. O sea, todo depende de ti. Tú cree en ti y lo vas a ver. Entonces, bueno, yo flaqueé en mi fe. Es algo que yo no se lo recomiendo a nadie porque tú tienes que estar muy pegado a Dios en esos momentos. Dios te ha puesto un reto, tú tienes que superarlo, claro. En ese momento yo ya no pensaba. Leía mi Biblia, sí, lo hacía, pero no me sentía lleno. Le pedí a Dios, por favor, que me ayude. Y sí lo hacía, o sea, había mañanas en las que me hacía feliz, pero luego volvía a recaer. Y los antidepresivos se acabaron y yo volví a recaer. Porque hizo al menos algo, o sea, te durmió un poco el monstruo que está dentro. Yo pienso en eso. Yo pienso que el antidepresivo como tal es, no sé, un calmante de dolor. Claro. Porque no está curando, No. realmente. Bueno, es mi pensamiento. Solo regula de manera agresiva los bioquímicos. O sea, seguro que en el chat habrá un médico que nos explique bien, pero yo creo personalmente que el antidepresivo solamente calma, pero no lo apaga. correcto. Y cuando volvió con fuerza. Y yo te estoy hablando y aún estoy sintiendo temor, pero estoy temblando un poco porque es un sentimiento muy fuerte que sientes no que se puede explicar hasta que te pasa. Claro. Sí. Entonces, yo leí en la Biblia que decía que Jesús se había encontrado con un demonio que se llamaba Legión en el cuerpo de un hombre. Y era como que estaba como un loquito, algo así como un poseído. Uh-huh. Entonces Jesús le dice, él se le acerca, el demonio siente la presencia de Jesús y él le dice: atrás, ¿acaso quieres atormentarme? Y él le dice: ¿cómo te llamas? Y él le dice: me llamo Legión. Porque eran muchos demonios, muchísimos, era una legión de demonios. Entonces le pidió el demonio a Jesús que por favor no lo eche de ahí, sino que le dé la oportunidad de que se vaya. Entonces
esos demonios fueron a un hato de cerdos que estaban por ahí cerca, que se dice que eran como aproximadamente 2000 o más. Seguro que habrá algún erudito de la Biblia que me corrija, pero es así. Y estos cerdos se fueron al mar. Ahuyentados fueron al mar y todos murieron. En ese momento, cuando leí eso, yo sentí que Dios me habló. Que Dios me dijo, yo voy a echar todos tus pecados al mar. Es más, en Miqueas hay un capítulo de la Biblia en el que dice claramente que todos tus pecados serán echados al fondo del mar. Uh-huh. Entonces, yo no creo que la Biblia esté escrita para que tú lo leas de paporreta, claro, sino para que lo interpretes en tu vida. En ese momento yo dije, Dios me está diciendo que hay algo en el mar que se lleva las cosas mal. Entonces, quienes han escrito esa Biblia no son personas locas, son personas que saben. Y entonces yo voy a hacer el intento de acercarme al mar y que Dios expulse todos los pecados, porque puede ser que lo que yo haya vivido sea por un pecado mío. Entonces, ahí que lo expulse y lo envíe al mar. ¿Y en ese momento conociste el surf? ¿O cómo fue tu transición? Yo me acuerdo que cuando entré a mi último trabajo, compré un carro y lo primero que hice con mi papá es ir a una playa. En la playa bajaban surfistas y yo decía, creo que me voy a comprar mi tabla y voy a meterme ahí. Y veía que bajaban con sus tablas cortitas y decía, wow, quiero verme así, chévere. Pero la cosa es de que por esta depresión se me olvidó. Porque estabas enfocado en lo negativo. Y mi tío me dijo, Luis, mira, ¿sabes qué? Yo estoy en una escuela Pacific Surf y vamos, te invito. Qué bonito, qué buena escuela. Y vamos, te invito, que es chévere. Y yo no quería, yo solo quería estar en mi cama. Pero como ya había leído ese pasaje bíblico, dije, me voy al mar. A tu tío lo conocimos, creo, ¿no? Claro, sí. Él también trabaja conmigo en el banco, pero él es en otra área, ¿no? Entonces, yo dije, ¿sabes qué? Voy al mar. Tomé mis cosas, fui de madrugada, quería ir en la madrugada a las 6 de la mañana porque Dios dice, búscame temprano por la mañana, tarde por la noche. Yo ahí voy a estar. Entonces, yo dije, comenzaste a vivir la experiencia también de la fe encarnado en ti. Sí, porque comenzaste a caminar con Jesús. Es muy fácil ser cristiano, claro, ¿ya? Cuando no te pasa nada. Correcto. Porque recibes, porque todo te está yendo bien, cosa que me estaba yendo bien. Pero muy difícil ser cristiano cuando estás en el peor momento. Correcto. Entonces fui al mar. Y hay un dicho, ¿no? Ningún marinero se hace capitán en aguas calmas. Entonces fui, me acuerdo que conocí a Gabo, me dijo, mira, ¿tú has hecho skate alguna vez? ¿Sabes nadar? Yo, hermano, yo nado desde chiquito, pero nunca había entrado al mar. En mi vida solamente habré ido 3 veces a la playa, a la orilla de arena. Pero sí había hecho skate de chiquillo. Entonces dije, sí, yo sé hacer skate, imagino que será igual pararte en la tabla, totalmente alejado de la realidad. Sí, igual en el skate cuando haces la maniobra, cuando ya eres bravo, pero pararte. Sí, claro, es otro movimiento. Claro. Y recuerdo que me dijeron también que el gimnasio te ayudaba con la depresión y tal. Yo ya había estado yendo al gimnasio, pero lo único que hice fue lesionarme en los brazos porque me cargaba unos pesazos y mal. Cuando fui ya estaba como que un poco preparado para entrar físicamente, claro, o sea, pero estaba gordito. Entré, recuerdo que era redondo, era un día soleado de verano, 6 de la mañana estaba bien soleadito. Qué bonito, llegamos ¿no? al fondo y me mandan en mi primera ola, Gabriel, y me revuelco. Yo ese rato sentí miedo de morir. Dije, ¿y si me hago? Y entonces en ese momento, cuando salí, remé y Gabriel me dijo, voy a mandar a otro porque estaba, creo que con mi tío ese día. Estaba con mi tío. Él envió a mi tío, cosa que tienes que esperar la hora y tal. Te dice, ponte a un costado y vas a esperar. Me senté, miré toda la extensión del cielo, miré el mar amplio y vi el poder de Dios. Y dije, Dios, yo soy tan pequeño y toda tu creación es tan grande. ¿Qué derecho tengo yo
de acabar con mi vida si tú me la has entregado. Si tú me la has regalado, es el mejor, es el regalo más hermoso que podemos tener. Y recordé un pasaje bíblico en Génesis, si me permites lo puedo leer. Sí, claro. Mira, en Génesis 28:15 dice: He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he prometido. O sea, si interpretas las palabras de verdad con fe, son poderosas. O sea que Dios no te va a dejar hasta que Él cumpla con todo lo que te prometió. Y recordé que yo tenía una promesa con Dios. ¿Cuál? Es algo personal, pero después de ese momento nunca más volví a sentir depresión. Me curé. A ver la vida de otra manera. El surf fue el instrumento que Dios utilizó en mi vida para que yo pueda salir de ese hoyo en el que no podía. No había nada que te saque. Tenías que salir a la naturaleza. Es así. Dios usa muchos instrumentos para que puedas superarlo, ¿no? Y eso ha sido el surf. Desde ese entonces, amigo, me empecé a preocupar más por mi físico, empecé a bajar de peso, yo estaba casi ya 85 kilos, bajé, seguí bajando. Luego quise llevar el surf a otro nivel y dije, ¿sabes qué? Quiero bajar de tabla. Y bajé a una tabla 8 y después me bajé a otra tabla más pequeña y ahí dije, ¿sabes qué? Me voy a una short. Y yo ya había cambiado de coach, en ese tiempo ya estaba con Maki, y Maki me dijo, mira, justo él se había sacado una tabla contigo, me dijo, mira, que con Juliana nos sacamos tu tabla, y mira, va a ser personalizada, de todo lo que tú quieras, y va a quedar bacán, y con eso vamos a progresar. Vine y te conocí, hermano, y me di cuenta que en el surf hay una comunidad muy bonita, una comunidad en la que estás ahí sentado, no hay olas, y te conversas con el que está al costado, y ese es el gerente de no sé dónde, y te cuenta su experiencia, y te das la vuelta, y ese era el baterista de la banda de no sé dónde. Es bien raro. Es un networking bien bonito. Es bien bacán. Sí, y cuando saqué mi tabla, entré a la comunidad de Shape, y la gente es bacán. O sea, te das cuenta que todo este tiempo estuviste, alejado de una comunidad que sí existía. O sea, tú crees que el resto piensa solo en sí. No, existían personas que también se preocupan por ti. Vas al mar y están contigo, te conversan, algunos se hacen más cercanos, otros más lejanos, de todo. Y es bonito darse cuenta, ¿no?, de ese tipo de cosas, porque a veces estamos nublados y no nos damos cuenta de que la vida nos brinda una serie de actividades, de personas, de cosas que no solo nos enseñan, sino hace que la vida sea más cálida, ¿no? Tal cual. Entonces hice mi tabla acá, la dibujé, seguro Juliano tienes ahí unas fotos, ahí las ponen. Y pintaste tú tu tabla, ¿te acuerdas? Claro, qué bonito. Y puse una espada que decía Dios me guía en japonés, para siempre recordar que cuando voy al mar estoy con él, y cuando salgo él me guía. Entonces, qué lindo. Fue hermoso, hermano. Qué lindo. El surf es eso. Para mí, ahora yo tengo un motivo más para vivir. Todas las semanas estoy pensando, el sábado me voy al mar. Y si no fui este sábado, tengo un motivo porque la próxima semana voy a ir. Y empecé a surfear ya 2 horas. Me metía ahora 2 días, 2 horas cada día. Y el feriado me iba a surfear. Entonces, es eso. Y es chévere porque con tu propia tabla tú te sientes como que es mi tabla, soy yo. Claro. Soy yo, estoy en el mar, me siento seguro porque es mi tabla, siempre estoy con eso. Sí. Y bacán, entonces ahí ha surgido el tema de que lo conversábamos sobre el tema de la depresión, y sí he accedido a venir al podcast a conversar sobre este tema, aunque es algo muy personal y también de repente algo vergonzoso. Pero puede prevenir que muchas personas se quiten la vida viendo este video. Es cierto, yo prefiero 1000 veces pasar por un poquito de vergüenza a que alguien que me esté viendo en este momento esté pasando por lo mismo y opte por una mala elección. Porque sea quien sea que me esté viendo en este video, quiero que sepa que vale la pena vivir un día más. Y que cuando tú logras superar este reto, solamente piensas en quiero vivir un día más para volver a hacer eso. Y esa gratificación, esa felicidad solamente te la puede dar Dios, con la herramienta que utiliza Dios, que es el ser. Y bueno, pues amigo, esa es mi historia. Qué bonito, qué bonito. Te felicito, sobre todo porque eres un guerrero más, que
no ha optado por un camino supuestamente fácil, que es el suicidio, y sobre todo que vengas acá con buenos cojones para poder enfrentar esos miedos, exponerlos al público y que puedas ayudar a más personas. Que de eso se trata B-Shaper, de eso se trata el podcast, de eso se trata mi vida en esta tierra, ¿no? Siempre estirar la mano y dar lo que yo también pueda, ¿no? Dentro de mis posibilidades. Claro. Y te felicito porque tú lo estás haciendo muy bien. Gracias, amigo. ¿Algunas últimas palabras que le puedes decir a la audiencia? Sí, Sobre todo a esa persona que sabes que está pasando por un momento muy crítico y que el peso cada vez es mayor y siente que se está ahogando. todo se resume a lo que leí hace un momento. Dios no te va a dejar hasta que cumpla todo lo que ha prometido. No importa si es muy complicado o no, Él lo va a cumplir. Solamente tienes que vivir un día más y Él te va a recompensar. Porque Él te dio la vida y solamente Él tiene derecho a quitarla. Entonces, vive un día más, valdrá la pena. ¿Qué es lo que le puedes decir? Y yo voy a finalizar en que Dios, Jesús mismo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Tú comienza la acción, cree, ten fe y todo cambia. Lo tienes todo. Gracias. Chicos, si quieren ver más de estos videos vivenciales, donde hay muchas experiencias, donde aprendes bastante, nos ayudaría bastante que puedan suscribirse acá abajo. Nos vemos, cuídense.